variante. No estoy diciendo prominente en el que sea así, no, era marcado, ¿entienden? Un surcomento labial bastante pronunciado, los labios bien demarcados, ¿no? Frente amplia, y bueno, pues que en algunos casos esto, para algunos, personalmente también para mí, sobre todo los griegos, era el perfil griego, ¿no? Donde prácticamente la nariz continuaba pues con la frente y no se presentaba este surco o esta depresión, por decirlo así. Pero bueno, era su percepción, pues era su manera de ver. Los romanos no era tanto así, pero bueno, pues eso era la percepción sobre todo de los griegos. Una nariz recta y unos labios pues ya ciertamente evertidos. ¿Evertidos qué quiere decir? Sí, ¿entienden? Evertidos, eversión de los labios. Y esto lo podemos notar acá. ¿Entienden? Entonces, eso era pues el canon, eso era el patrón de belleza de aquel momento. Sobre todo pues de los romanos, ¿no? Para Calvin Case, para Angle, Vischer, entre otros autores, hasta ese momento en el que nace la ortodoncia moderna, era pues el perfil adecuado, era el perfil más bonito que muchos hasta la actualidad quieren tenerlo, quieren llegar a eso. Es más, Angle estuvo bastante obsesionado, ese es el término yo creo yo, obsesionado por la manera en el que debían de dejar los casos, y él decía, pues si bien es cierto, él lo veía desde un punto de vista oclusal, él decía, ¿no? La posición de los dientes finalmente va a hacer que los huesos, a hacer que el tejido blando se adapte, y trataba de que llegue a esto, pero era imposible con la oclusión de algunos que finalmente pues no se podía, algunos eran biprotrusos, ¿entienden? Entonces eso muchas veces no era o era inalcanzable por la parte racial también, ¿entienden? Entonces, es más, el cráneo seco que tenía Angle lo denominó la vieja gloria, que ni siquiera era de él. Entonces, él decía, ¿no? Esta oclusión debe de tener, pero bajo ese perfil. Pero muchas veces se podía tener esa oclusión, pero no ese perfil. ¿Me entienden? Y era un perfil retruso, si ustedes lo ven ahí, era un perfil retruso. O sea, no es pues como el que muchos de nosotros quizás lo tenemos, ¿no? Nosotros somos otra raza, bueno, ni tenemos raza, somos mestizos, ¿no? Dado a la gran cantidad de excesos que se cometió, que se abusó, ustedes incluso pues han visto, no sé si han visto la película Calígula, no sé, ¿la han visto? Bueno, Calígula fue un emperador romano, que fue un desgraciado, pues ustedes saben por qué a veces se habla, oye, vamos a hacer una romana, siempre broma, ¿no? Vamos a hacer una fiesta romana. ¿Qué cosa es la fiesta romana? Es todos contra todos, ¿me entienden? O sea, que en realidad era así, cometieron muchos excesos. Mira, desde un punto de vista social o lo que fuese, incluso hubo hasta homosexualismo. ¿Qué es lo que pasó? Pues hubo Nerón, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó con Nerón? ¿Recuerdan? ¿Se recuerdan de Nerón? ¿Algún momento lo habrán escuchado a Nerón? Pues cierto. ¿Qué es lo que pasó con él? Aparte de que incendió, que era un pirómano. ¿Cómo se llamó? Bueno, había un esclavo romano de quien Nerón se enamoró. Así se enamoró. Y lo convirtió en mujer, lo castró. Ésporo. Fue Ésporo. Incluso pues cuando Nerón muere, otro emperador, no recuerdo quién fue, que también se llega a ser, por decirlo así, su mujer. ¿Entienden? Fue un escándalo. O sea, cometieron muchos excesos realmente los romanos. Y vean, o sea, ver en Wikipedia o lo que fuese, busquen de Ésporo. No les estoy mintiendo. Se llamó Ésporo. Entonces, si tuvo una vida realmente muy triste este señor, bueno, Ésporo, ¿no? Creo que finalmente Nerón manda asesinar a su esposa para quedarse pues con Ésporo, ¿no? Pero bueno, cometieron muchos excesos. Es más, Calígula, ¿qué es lo que hacía? Pues un bacanal, ¿no? Eso le llamó bacanal, ¿no?
una fiesta pues con exceso, mujeres, trago, lo que fuese. Que la política, ¿qué es lo que hacía? ¿No fue Calígula que nombró de senador a su caballo? Sí, así. Pero claro, cometieron demasiados excesos en todo aspecto. ¿Me entienden? Eso fue los romanos, ¿no? Pero a los romanos le debemos un montón, jóvenes. Por ejemplo, pues la democracia, ¿no? La democracia bien establecida, entiéndase de esa manera. Pero bueno, entre otras cosas, ¿no? Le debemos un montón. El Imperio Romano fue lo máximo. Pero tuvo su contraparte. Y desde un punto de vista ortodoxo, esto es lo que pensaba también, pues, ¿no? O sea, tenían su canon de belleza, sí, pero cometieron a la vez muchos excesos. Entonces, en la Edad Media, como queriendo decir eso, no debe de hacer eso, entonces, pues, hubo esta Edad Media, ¿no? Donde dijeron, deploraron todo lo que hicieron los romanos y ellos dijeron, no, vamos a hacer nuestro propio canon de belleza, ¿no? Se condenaron todos los cánones de la época anterior, una boca pequeñita y un mentón mucho más pequeño, ya no prominente, dientes pequeños y una boca chiquitita, realmente pues una cara triangular. Y esto pues ser estético, bueno, pues juzguen ustedes, ¿no? Yo realmente no lo veo nada estético, ¿no? O sea, era un rostro muy afinado, boca chiquitita, dientes chiquititos, boca chiquitita, no. Se pierde en ese momento la sensualidad, ¿me entienden? Que proporcionaba las caras de aquel momento, la prominencia de la boca y el relieve del mentón desaparecieron, ¿no? Y todo esto pues prácticamente pues por condenar a lo que pasó, ¿no? En la época del Renacimiento, doctores, acá sí fue, yo creo que entre la parte romana y esto realmente fue una revolución, y esto sobre todo le dio el sustento, por decirlo así, teórico, o el por qué debe de ser así el rostro. Acá empezó a ver las proporciones faciales. O sea, esta cara debes de tener, sí, pero ¿por qué? Porque debe ser proporcional. Entonces viene, pues, por ejemplo, las pinturas que en aquel momento se hizo, pues, Da Vinci, Vitruvio. Vitruvio fue un arquitecto romano, ¿no? Aparece el interés acá, no por la cirugía plástica, esto no está bien, sino que los cirujanos plásticos mucho toman de esto, no es que ya había cirujanos plásticos acá, no, sino que se tomó en mucha consideración las proporciones faciales. Si tú mides tanto, tu cabeza, tu mano, tu pie debe de medir tanto, tu rostro debe de medir tanto. Por ejemplo, las proporciones de los tercios, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, nace de acá. ¿Entienden? Si tu mano mide tanto, tu pie debe de medir tanto. Si tu cara mide tanto, la parte inferior debe de medir tanto. ¿Entienden? Entonces realmente le da pues el sustento, por decirlo así, teórico. Aparece el número áureo. Ustedes saben que es el número áureo, ¿no? Todos tienen carnet. Bueno, en mi época había carnet universitario. ¿Existe todavía o ya no? ¿Ya no? Bueno, ese carnet universitario o una tarjeta de crédito o una tarjeta de ahorro tiene pues la proporción áurea. Una proporción áurea, un largo y una altura. ¿Entienden? Y eso es la proporción áurea. Y entonces dice él, la proporción áurea también debe de aplicarse a nuestro cuerpo. ¿Entienden? Realmente le da el sustento del por qué debe de ser pues de ese tamaño o no. Las denominadas proporciones faciales y proporciones pues corpóreas, ¿no? Vino pues seguido pues del modernismo, siglo XX, ¿no? Aparece la televisión, ¿no? Aparece la televisión. Entonces con la televisión, jóvenes, realmente pues revoluciona también la moda, ¿no? Entonces acá ya como que te imponen la moda. O sea, no es que probablemente pues en la época también de los romanos, si bien es cierto no había televisión, pero había pues aquellos representativos, ¿no? Es bacán leer eso de la historia. A veces hay en internet, cuando estén en plan H, lean ahí, es bonito, ¿no? Por ejemplo, yo la vez pasada leía de una prostituta, ¿no? Una prostituta, no recuerdo cómo se llamaba, pero era una prostituta, jóvenes, culta,
que solamente se acostaba, obviamente por dinero, pero con gente culta. Y muchos ahorraban todo su billete para acostarse una noche. Y o sea, no solamente pues era una persona, pues, por decirlo así, ¿no?, que ofrece su servicio sexual y punto, ¿no?, sino que incluso dice que iban a consultarle emperadores o no sé, gente muy importante política para saber qué podían hacer. Y era una prostituta pues que, o sea, era lo máximo, por decirlo así, en todo aspecto, ¿no? En el aspecto pues supongo que sexual, y también que alguien te ilumine de esa manera. ¿Quién quisiera tener de mujer así? Pues alguien, ¿no? Es el canon que todo uno quiere tener, ¿no? Bueno, no hay del tema, ¿no? Bien, entonces en el modernismo ya empieza a haber la televisión. Entonces empiezan a colocarte pues en tu cabecita, ¿no? Este es el patrón, este es el canon de belleza. Y un ejemplo de ellos es Marilyn Monroe. Guapísima, guapísima por donde se le vea. Y ustedes saben a qué rostro es el que se asemeja por lo que hemos visto. ¿A qué patrón? ¿A qué canon? Al romano. El griego era el que se narizó. Este es el romano. Vean, labios evertidos. Sí, un mentón marcado, sí, pues, pero no como en los hombres, ¿no? Más marcado. ¿Qué es dama? Es chica. ¿Me entienden? Entonces, esto se asemejaba más a ello. Labios evertidos, proporciones faciales, nariz recta. Entonces, eso es lo que exponía, pues, Marilyn Monroe, ¿no? Exposición dentaria, vean, exposición dentaria. Tercio medio de los dientes, o sea, esta señora fue guapísima, fue lo máximo, muchachos. Por eso fue la amante de ¿quién? De Robert Kennedy. ¿Sabían eso, no? Mucha gente no sabe nada. No, pero lean, o sea, eso es historia, miren. Como les decía, ¿no? Como les decía, cuando va, escúchenme esto, ya tómenlo jocosamente o lo que fuese. Cuando vas a un plan de chupa, cuando vas a un plan de patas, de colegas, ya, en el caso mío, ¿qué comentas? Oh, qué bacán tu cuevita, se arrepintió. ¿Vas a hablar eso? Oye, Lampay, no vas a hablar eso. Hay gente culta también con el que tú tienes que compartir otras cosas. ¿Entienden? Y muchos, yo conozco muchos, mis amigos mi círculo es básicamente médicos. ¿Entienden? Entonces hay gente culta, como también hay médicos que no sé cómo llegaron a ser médicos. Pero cuando encuentras esa gente culta es bacán. Yo conozco, por ejemplo, un médico que es un payaso. Tú lo ves y él se adapta a todo sentido. Es un payaso, pucha, que tú lo ves, te habla de fútbol, te habla de mujeres, te habla de todo. Pero cuando le tocas este tema, ¿qué culto es el hombre? Es un cirujano, el doctor Milton Daly. Te habla idiomas, te habla francés, te habla inglés. Entonces es un tipo con el que se puede conversar. Y cuando hablas, por ejemplo, de historia, te la conoce. Por ejemplo, una vez conversamos de la guerra de la secesión. ¿Ustedes saben de la guerra de la secesión? Es la guerra interna aquí en Estados Unidos. ¿Me entienden? Por los sureños contra los del norte. ¿Me entienden? Entonces, el tipo, ¿qué culto? Y por ejemplo, este tipo de cosas que les hablo de una que otra cosa, búsquenlo en su plan H que están ahí, lean un poco. Es bacán. Entonces, ahí pues van a decir, uy, qué bacán ese tipo, hay manera de conversar, ¿no? No vas a conversar, pero oye, la pay de cuevitas, ¿no? Eso ya te dice, eso te forma, ya pues como profesional. Los chismes. Bueno, entonces, bueno, pues esto fue Marilyn Monroe, ¿no? Nunca se llegó a casar. Y vean, escuchen o lean, a ver si alguien lee. A ver si algún momento me comenta cuando estoy ahí con mi gato. ¿Qué es lo? Ahí son como sus normas de convivencia de Marilyn Monroe. Es bacán, son como, no sé, 14, 15, no sé cuántas. Para la vista. Léanlo. Es interesante cómo tenía esa percepción de esa mujer. Incluso llega a hablar con Albert Einstein.
Pucha madre, no recuerdo qué le dice Albert Einstein. Albert Einstein le dice o Marilyn Monroe, no recuerdo si le dice, no. Si tenemos nuestros hijos, ¿qué sería si tenemos un hijo entre los dos? Tú con tu inteligencia y yo con la belleza. Y mejor lean y entiendan qué es lo que le responde. Es bacán. Ojalá que lean. No le respeten, hagan leer eso. Y en la actualidad, ¿qué es el canon de la belleza actual, no? El público en general prefiere los rostros convexos. Escuchen eso, convexos. ¿Por qué creen que las chicas de Estados Unidos o las gringas, las puras, las crudas, las leches en sí, se ponen pues botox, se aumentan el labio? Porque quieren ser convexas. ¿Entienden? Ligeramente convexos y protrusivos, que aportan un aspecto más juvenil. Eso es así. Eso te aporta pues algo más bacán, pues más juvenil, ¿no? Por ejemplo, un rostro birretruso, donde se le nota más la nariz y más el mentón, no es atractivo. Y eso, aprovechando, por ejemplo, en un rostro birretruso, jamás le hagas extracciones. O sea, o evita hacerlo, o evita modificar el perfil. ¿Por qué? Le sacas eso y es birretruso, ¿qué le dejas? Perfil de bruja, a eso se llama. Sí, el perfil de bruja. ¿Cómo es la bruja? ¿Cómo le ponen narizona y con un mentón grande? ¿Me entienden? A eso le aumentas años. Entonces hay que evitar eso. Bueno, al margen de eso, pero ¿cómo es el que nosotros vean proporciones faciales? Sí. Se prefieren las caras balanceadas y simétricas. Balanceadas, sentido vertical, tercio medio, tercio inferior. Y simétricas, lado derecho, lado izquierdo. Probablemente la gran mayoría acá sí tengamos rostros balanceados y simétricos, pero ¿somos atractivos? ¿Somos bellos? No necesariamente. O sea, son muchos requisitos, por decirlo así, para que te llame la atención o una chica o un chico. Pómulos y barbilla claros, marcados, labios prominentes, evertidos y entreabiertos. Marilyn Monroe. ¿Entienden? Pero todo esto, obviamente, doctores, es en un marco que es la edad. La edad. Todo esto funciona, dientes grandes y vistosos. ¿Vieron a Marilyn Monroe? Exposición, tercio medio. ¿Entienden? Entonces, todo esto funciona solamente a cierta edad. Probablemente la que la mayoría de ustedes lo tengan. ¿Entienden? Y nosotros ya esto no funciona. ¿Entienden? Miren, hace tantos años ya, Sarver y también Ackerman, pucha, que esos días de lujo, dijeron, ¿no? Ojalá que en el siglo XXI, entrando, nada más en la época del 2000, dijeron, ¿no? En el siglo XXI, ojalá que los cefalogramas y estas cosas ya queden en el olvido, queden en el pasado. Lo está ahora en la actualidad, ya está empezando a dejarse de lado. Yo les hablaba de los escáneres faciales, ¿entienden? Ya están integrando el escaneo intraoral con el escaneo facial. O sea, ¿ya tenemos herramientas biométricas? Sí. Probablemente lo que esté hablando, quizás de acá a algunos años, digo, no, eso no, ya hay otra. Probablemente. Pero ya estamos en esa época. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tomamos fotografías, lo que hacemos, sí, pues, nosotros, lo que tomamos la fotografía, ¿cómo te pones? Oye, te voy a tomar una fotografía. Ya, un ratito. Te pones así, te estereotipas, ¿me entiendes? Y eso no está bien. No es así como estás en una reunión social, no es así. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que captar cómo tú normalmente te desenvuelves, te desarrollas. Eso es la manera en que se debe de ser. Entonces eso aparentemente es el escollo hasta la actualidad. Probablemente eso sí se revierta, probablemente eso sí ya se levante esa observación, por decirlo así.
Lo que sí podemos decir es que la estética facial ha estado y va a estar sujeta a vaivenes. Uno, socioculturales y la moda del momento. La moda del momento, sí pues, lamentablemente la moda del momento. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, no sé, yo no tengo nada contra esos chicos que escuchan reggaetón, pero he visto, ¿no? Los pantalones, el tiro está casi abajo, yo no entiendo. Bueno, será su manera de verlo, bueno, no quiero meterme tampoco, ¿no? Pero es la moda para ellos, para algunos será pues bonito, no lo sé, yo no tengo esos ojos para ver lo bonito eso, ni incluso pues la música, ¿no? O sea, no entiendo, es la moda probablemente del momento y que eso será la Mona Lisa. ¿Tú qué crees? ¿Que Da Vinci pintó una gorda? No, para ese momento habrá sido pues lo máximo. Era propio de ese momento. ¿Entienden? Para nosotros ahorita es una gorda, ¿cierto? Pero quizás en ese momento no lo fue, ¿no? Ahora, hay ciertos factores que influencian a que eso finalmente se dé. Sí. Uno es la edad, les decía hace un momento. La edad, sí, la edad. Como les decía, probablemente los chicos recuerden, aquellos que ya lo están viendo por segunda vez, doctores, todo se nos cuelga, todo se cae, la gravedad hace mella en todos nosotros, ¿me entienden? Y siempre tiene una tendencia a caer hacia abajo. La nariz crece, el labio superior baja, el mentón se cuelga, por eso es que cada vez exponemos los incisivos inferiores. Véanlo con todo respeto a mi gran amigo el doctor Juan Buendía Suazo. Alopecia, bueno, aparte ese ya calvito y pues cabello cano, blanco, pero cuando ven, cuando habla, ¿qué dientes muestra? Los de abajo. ¿Por qué? Porque a él ya le creció la nariz, ya le creció el labio, se le colgó todo. ¿Entienden? Y a todos nos va a pasar, a todititos, si es que Dios nos da la oportunidad de vivir más. ¿Entienden? Entonces, esto, por eso les decía hace un momento, ese vaivén o esa manera de ver la estética facial es solamente temporal, 18, 25 años. Y ahí ya todo cambia. ¿Cuál es el primer signo de envejecimiento? ¿Qué arruga? ¿Qué arruga? El surco nasogeniano, este de acá es el que aparece primerito. ¿A qué edad? 30 años. A los 30 años aparece eso. Eso, o sea, por eso es el que cuando tú ves, a ver jóvenes, inconscientemente nosotros tenemos y te preguntan, oye, ¿lo viste a tal pata? ¿Cómo era? Más o menos de unos 30 años o 20 y tantos años. ¿Tú por qué diferencias? Quizás ya lo tienes interiorizado en ti, pero objetivamente es por eso. ¿Entiendes? Entonces todo es así. O a un señor de 50 años, yo llevo a cumplir 50 años. ¿Me entienden? Entonces ya obviamente mi cara no es como la de ustedes. 22, 23 añitos. Ya no es así. Cada vez jóvenes, y hay un libro que yo no recuerdo aquí, un artículo, incluso dice cuánto expones de diente a cada edad. 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, a más. ¿Y eso servirá de mucho? Claro pues, servirá de mucho, ¿no? Por ejemplo, uno de 60 no querrá ser como de 60, querrá ser como de 40, ¿entiende? Y así sucesivamente. Cuando éramos niños, ¿qué queríamos ser? Grandes, grandes cada vez, ¿cierto? A medida que pasan los años, ¿no? Forever ya, ¿cierto? Pero es imposible, ¿no? Bueno, esto sí, pues esto es un factor que determina que esto no se dé, lo que acabo de decirles, el canon de belleza. ¿Y habrá otra cosa? Sí, también habrá otra cosa. Miren, por ejemplo, comparen esos labios. El libro dice que es de la misma persona, a los 21, 42 y 72. Vean ustedes, por eso que les digo, ¿no? Que cuando tú le sacas dientes y lo llevas para atrás, el labio se va también para atrás. La haces vieja, pues. La haces vieja. Nadie quiere ser viejo, ¿me entiendes? Entonces, mucho cuidado. Ahora, obviamente, si es un biprotruso, ay, se saca,
mejor, me quedaría mejor, ¿no? Y habrá otro factor que influencia en eso, sí, pues, la raza. La raza, ¿no? La raza sí juega un papel importante. O sea, ese canon de belleza que yo te dije hasta el momento, doctor, son para blanquitos, pues, ¿cierto? Y nosotros, que la tenemos de mandinga y la de inga, no necesariamente, ¿cierto? No necesariamente. Miren, siempre les voy a hablar de un artículo que se publicó en el 2010, más o menos, donde se supone pues que los que dominan más la parte estético-facial o nos damos cuenta de qué es lo que está pasando en la cara, uno, somos los ortodoncistas y dos, son los cirujanos bucomaxilofaciales. Para eso nos preparan. Nuestro ojo está así, plum, así, lo vemos, ¿entienden? Entonces, doctores, en una universidad grande de Estados Unidos, no recuerdo si fue Carolina, no, en verdad no recuerdo, Pensilvania, ¿dónde habrá sido? Que dijeron, no, uy caray, ¿qué les parece si nosotros averigüemos por qué es el que le gusta tanto a la gente? Algo debe de haber en la población joven. Vamos a hacer un estudio. Ya, bacán. A ver, ortodoncistas y maxilofaciales, ya, vamos, nos reunamos. Elijan ustedes los rostros más bellos que ustedes consideren. O sea, y fue un sesgo, ¿ah? Eso se llama sesgo. Oh, sorpresa. En Estados Unidos, doctores, hay gente que va, pues, migrante, ¿no? Muchos migrantes, ¿no? Chinos, o de raza amarilla, negros, latinos, entre otros. ¿Entienden? Entonces, cuando hicieron su propia percepción, cada quien eligió a su raza. Los chinos, a los chinos. Los afro, a los afro. Y eso fue un sesgo, porque creían que todos iban a escoger de repente a un solo canon. No, no fue así. Eligieron a quienes ellos más les parecía bonitos y más tiraban para su raza. Entonces, ¿qué dijeron? No sé. Efectivamente, no existe un solo canon de belleza. No existe. Debe de existir un canon de belleza para cada raza. ¿Sí? Debe de existir. Lo hay, se intentó. Pero acá en Perú, doctores, tenemos pues un montón, ¿entienden? En Perú realmente encontramos mucha más mezcolanza que en otros países. No me lo va a negar, yo conozco pues pocos países en realidad, ¿no? Acá en Sudamérica, Brasil, Chile, he pisado Argentina también, pero jóvenes donde hay mayor variación, por decirlo así, es en Perú, al menos yo he visto en Perú. No me va a dejar mentir Raiza. Raiza, por ejemplo, es de Brasil, ¿me entienden? Ahí es más gente blanca. Es más gente blanca. Yo cuando, pues, fui la primera vez creía, pues, no voy a ver muchos negritos, porque en el fútbol están ahí, ¿no? No es así. Sí los hay, sí, pero poco. Más es raza blanca. Es así, o sea, es así. ¿Entienden? Entonces, tan es así que ellos hicieron su propio canon de belleza. Ellos tienen su propio canon de belleza. Y entre algunas cosas que me llamó la atención en un artículo fue a ver qué se diferencia, pues, ¿no? Entre el canon de belleza de los brasileños y de los caucásicos. Por ejemplo, una de las características, o dos características que yo recuerdo de ese artículo que leí hace poco, hace algunos 2 o 3 años salió ese artículo, uno es la nariz. La nariz de los blancos es más larga. Ellos son más ñatos. 2, la posición de los labios en los blancos caucásicos son más retrusivos. En los blancos brasileños es más ligeramente protruso. Entonces, realmente uno entiende por qué el blanquito, el caucásico, quiere colocarse eso, pues. Quiere llenarse más los labios. Y los brasileños lo tienen. Se han dado el lujo de tener su propio canon de belleza. ¿Me entienden? A ver, acá no se podría, jóvenes, con todo respeto, y yo también soy cholo, mestizo, ¿me entienden? No se podría, pues, porque yo puedo tener eso, él ya sale de cuadro. ¿Entienden? Y entonces, ¿cómo hago? Bueno, traten de apegarse, pues, al que sirva al menos de referencia. Por eso
es el que se dice, pues conversa mucho con el paciente, qué no le gusta, qué te gusta o no, ¿me entienden? Eso es así, muchachos. Esto es un poco complicado porque hasta cuando éramos niños, ¿qué nos decían? En gustos y colores. ¿Entienden? No tenemos un canon propio nosotros. Bien, recién ahí acababa la clase pasada. 150. Doctor, 17:48. Ahorita, gracias. Igual eso no te puedes sacar. Recién voy a empezar a dar. Por eso le puedo poner eso. Por eso el seguro me pone eso. Vamos a empezar la clase que corresponde a hoy. Y esto vendría a ser ya pues parte de lo que es el examen clínico extraoral. ¿Ya? Vamos a analizar ahora al paciente extraoralmente. ¿Qué es lo que vemos? Ayer veíamos un poco de lo que es el tamaño de la cabeza, ¿no? Tenemos un ancho y tenemos una longitud, ¿cierto? La relación que existe entre el ancho versus la longitud debe ser entre 76 a 81%. O sea, el ancho de mi cabeza debe ser el 76% a 81% ¿de qué? De la longitud. ¿Ok? Por eso que nuestro rostro es más larguito. O, perdón, nuestra cabeza es más larguita, ¿no? O tenemos como un coco, no crean. ¿Y cómo lo vamos a medir eso? Lo van a medir, doctores, traen un montón de reglas. En realidad, escucha que es complicado con eso, pues, pero no hay otra. Hay un instrumento que se llama el paquímetro. Es como un pie de rey grande. Un pie de rey, ustedes han visto el pie de rey, que tiene dos puntas, por decirlo así, que corren, ¿cierto? Y milimetradas, ¿cierto? O sea, hay grande, porque solamente acá he conseguido hasta de 20 centímetros, no hay más. ¿Entienden? Pero de 15 creo, incluso. Bueno, pero no alcanza pues para el rostro, ¿no? ¿Entienden? Entonces, y son de puntas pequeñas. Por ejemplo, para medir acá sería un poco complicado ahí, ¿entienden? Entonces, por eso, doctores, una regla grande de 20, otra de 20 y una de 30 que te mida ahí, ¿entienden? Pero ¿qué característica debe tener? Que la regla debe ser paralelas. Esas reglas no pueden estar así ni así, ¿entienden? Entonces, ¿dónde, doctor? En la parte más prominente, ¿de dónde? De los huesos parietales, ¿ok? Ahí. Entonces, lo mismo en sentido longitudinal. Lo mismo en sentido longitudinal. Entonces, y tú comparas el ancho versus el largo, que debe ser entre 76 a 81%. Doctores, ¿y eso lo puedo modificar? No, pues, pero entonces, ¿por qué no se enseña, doctor? Bueno, eso se supone que debe guardar relación con la forma del rostro. ¿Y cómo debe ser la forma del rostro, muchachos? Como rostro, esto sí me interesa. Esto sí lo tiene que usted saber bien. Lo tiene que saber bien. El rostro, doctores, tenemos tres tipos de rostro: braqui, meso y dólico, al igual que la forma del cráneo. Braqui es aquel más redondito, más cuadrado, por decirlo así. Meso es aquel proporcionado, y dólico es un rostro alargado. Repito, el braqui es un rostro más anchito, el meso es proporcionado en sí verticalmente, al menos verticalmente, y el dólico es un rostro largo. ¿Ok? ¿Y a cómo se mide, doctor? Existen pues medidas, que es el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Son tres medidas.
se dice que deben ser simétricos, pero esto puede variar porque en un calvo ya sale pues de la manera de medirlo. Entonces solamente vemos el tercio medio y el tercio inferior. ¿Y el tercio medio de dónde a dónde lo medimos? El tercio medio lo medimos del punto glabelar. El punto superior, sí, bueno, de todas maneras les digo, es el trichio. Son puntos mediales, repito, son puntos mediales en el centro de nuestra cara. El punto trichio es el punto aquel medio donde está iniciando mis cabellos, la implantación de mis cabellos, ¿me entienden? Ese es el punto trichio, pero eso varía, ¿cierto? Entonces, hay otro punto que es el punto glabela. El punto glabela es el punto más prominente de nuestra frente, pero visto de perfil. O sea, te pones acá, mírenme ahí, yo seguramente tengo, pues, no soy un extraterrestre, y debo tener un punto más prominente de mi frente cuando tú lo ves así, ¿cierto? A ese punto se llama punto glabela. ¿Está claro? Y encontramos otro punto en la parte más inferior de la nariz, que en realidad su definición exacta es la intersección o la unión entre la base de la nariz y el labio superior. A ese punto se llama punto subnasal. ¿Entienden? ¿Y cómo lo ubicamos? También así de perfil. Lo ubican ahí, pero tiene que ser mediano. ¿Ok? Entonces, ese es el punto subnasal. Encontramos otro punto, que es el punto mentón. Repito, punto mentón. Ese punto mentón es el punto más inferior de ¿quién? De la sínfisis del mentón. Es el punto más inferior de la sínfisis del mentón, del tejido blando, estamos hablando. ¿Cierto? Pero visto de frente. ¿Cómo lo examinamos aquí al paciente? Viéndolo de frente. ¿Entienden? Lo vemos de frente. ¿Ok? Lo vemos de frente. Yo debo de estar a la altura de los ojos del paciente. ¿Está claro? Yo debo de estar a la altura de los ojos del paciente. Si el paciente es más alto, lo siento al paciente. Si el paciente es más chato, yo me siento. ¿Entienden? Pero yo debo de estar a la altura de los ojos del paciente. Y el paciente tiene que estar relajado, ¿entienden? Entonces tiene que estar relajado, incluso para tomar la fotografía, ¿no? Entonces y yo si lo veo de frente, yo veo un punto más inferior del mentón, visto de frente, repito, visto de frente. No voy a ponerme así, ese no, ¿entienden? Visto de frente, ese es punto mentón. ¿Ok? Entonces tenemos tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Teóricamente los tres deben de ser simétricos, pero doctores, esto ya no lo consideramos. Lo consideramos de acá, ¿ok? Entonces, este debe ser una medida y esta otra. ¿Cuál es la proporción de las medidas entre ambas? Esto se dice que debe de ser X y esto debe ser X más el 10% de X. A ver, si esto mide 50, ¿cuánto medirá esto? X 50 más el 10% de X. ¿Cuánto es el 10% de 50? 5. 50 más 5, 55. O sea, si esto mide X, esto debe de medir X hasta X más el 10% de X. Más grande no puede ser. ¿Ok? Si es más, doctor, tercio inferior aumentado. Si es menos, tercio inferior disminuido. Entonces tomamos como patrón a quién, al tercio medio. ¿Y por qué ese? Porque es el que menos varía, pues. ¿Ok? ¿Hay otra manera de saberlo? Sí, también. Mide usted desde glabela hasta punto mentón. Esto es 100%, lo que mida. Doctor, mide 124. Ya, 124 milímetros. Ojo, acá hay que destacar lo siguiente. Todo en ortodoncia se mide en milímetros. Repito, en ortodoncia todo lo hablamos de en milímetros, no de centímetros. Ok, todo en milímetros. Doctor, mide 124 milímetros. Ah, ya, ese es 100%. ¿Cuánto mide su tercio inferior? Mídalo pues. Su tercio es superior y medio, mídalo. Pero el hecho es que el tercio medio debe de ser el 43% de ese 100. ¿Ok? El hecho es que este tercio medio debe ser el 43% de este 100. ¿Ok? Y el tercio inferior debe ser el 57% ¿de quién?
de ese 100. Doctor, no tiene ya acá por ejemplo, le he visto por regla de 3 simple, usted sabe esa regla de 3 simple, doctor, tiene 60%, entonces tu tercio inferior no aumentado. Doctor, suponiendo ya en otro caso, doctor, acá tiene 47, tercio medio aumentado. ¿Y en qué maloclusiones podemos ver? Eso es interesante ver. Todo eso es para tratar de asociarlo con alguna característica de una maloclusión. Escúcheme, las características faciales que nosotros estamos empezando a ver guardan estrecha relación con una miscelánea, si quiere llamarse, con características propias de una maloclusión. Ejemplo, voy a hacer un ejemplo. En una maloclusión clase 3, por prognatismo de la mandíbula, ¿cuáles son las características faciales? Eso ya lo hemos visto el semestre pasado. Ah, ya. Si es por prognatismo de la mandíbula, doctor, es un rostro dólico facial. Ah, pa' uno. ¿Qué más? Puede haber tercio medio deprimido, doctor. Ya. ¿Qué más? Labio superior corto, labio inferior gigante, doctor. Eso es. ¿Listo? Frontalmente. Y sagitalmente, doctor, sagitalmente encontramos, para empezar, un perfil cóncavo o recto, una depresión de tercio medio o una mayor prominencia del mentón. Si es que es por mandíbula, entonces, doctor, decimos que la relación que es el tercio inferior y el mento cuello es gigante. Así me tendría que hablar usted. O sea, yo debo de tener en mi cabeza que son las características faciales de un paciente. ¿Me entiende? Pues yo debo de tener eso en mi cabeza. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para que cuando yo vaya ya a boca diga, eso era por eso, era por aquello. ¿Me entiende? Si usted está buscando algo, y voy a hacer lo que decía Cachuca, ¿no? De los Mujaras. Yo no sé a dónde voy, pero ya quiero llegar. ¿Cómo vas a llegar a algún lugar si no sabes a dónde vas? ¿Entiende? O sea, es como que voy a buscar algo, pero no sé qué cosa es. Tú estás por las puras, estás por ese minuto. ¿Entiende? Entonces, tú tienes que saber que en una clase 1 tiene ciertas características. En una clase 2, otras características. Y en una clase 3, otras características. Mamacita linda, hace rato está con el celular, por favor, ¿sí? Se retira, si no le interesa mi clase, se larga. ¿Entienden? Entonces, por favor, ustedes tienen que saber qué características hay, cierta maloclusión faciales, para que pueda saber a dónde quiere llegar. ¿Me entienden? Como les decía, voy a hacer un ejemplo. En una clase 3, por ejemplo, vemos pues que el tercio inferior es aumentado. ¿Me entienden? El tercio inferior. Y básicamente es por la proporción del labio inferior. Para eso les enseño. No para otra cosa, para que lo anote y punto. Y diga, no, ya doctor, ya está. No. Es para que usted sepa a dónde quiere llegar. ¿Me entiende? Listo. Entonces, eso es la proporción vertical, por decirlo así. Ya, y doctor, ¿y cómo veo si es un braquimeso o dólico? Trazamos dos líneas, jóvenes. Una línea que va de canto externo del ojo a comisura. Canto externo del ojo a comisura, del lado derecho y del lado izquierdo. Ambas en algún momento van a intersecarse, pues sí, en algún momento se llegan a intersecar. ¿Y van a formar un ángulo? Sí, forman un ángulo. Mide usted ese ángulo. Ese ángulo debe ser entre 40 y 50 grados. Si es mayor ese ángulo, es un rostro branquifacial. Si es un ángulo más agudo, es un rostro dólico facial. Doctores, entonces, ¿cuál es lo normal? Los tres. Así de simple, los tres. ¿Cómo que? Sí, los tres. ¿Hay personas bellísimas en un branquifacial? Sí, lo es. Por ejemplo, les decía esta chica Nataniel, no sé, Nataniel Sánchez creo que se llama, la que se fue a España, la que antes hizo el comercial de Inca Kola con este chico Joel, no sé cuánto, con cara de pez. Ese era su apodo, su apelativo, pues, ¿no? Bueno, no lo sé. Bueno, esa chiquita, por ejemplo, esa señorita, es guapísima. Ella es branquifacial. Ella es branquifacial. A ver, y dentro de los rostros alargados, les decía ayer este ejemplo, a Nicolas Cage. ¿Lo han visto a Nicolas Cage? ¿En sus películas? Sí, supongo que sí. A Ritter, ya uno nacional, Ritter, ¿no? César Ritter, no sé cuánto. Es un dólico facial. Y aparentemente pues tiene éxito con las chicas, pues
son bellos, ¿no? Son atractivos seguramente, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, y los mesofaciales probablemente acá gran cantidad seamos mesofaciales, pero ¿somos Brad Pitt? No, para nada, no somos atractivos, así es simple. ¿Me entiendes? O sea, no es que los braquis sean más bonitos, no es que los meso sean bonitos, no. Acá puede ser lo que fuese, pero la normalidad, ¿qué es normal? Es el número de casos que hay más en una población. Eso es normal. ¿Entiendes? Es el número de casos en que es más común. Los más comunes son los mesofaciales, pues, pero no son bellos. ¿Entiendes? No necesariamente son bellos. Sí. No sé si me podría repetir sobre la medida del ángulo Sí, claro. del ojo y el labio. Claro que sí. Gracias. Tú ves el canto externo del ojo, la parte más externa del rabillo del ojo. ¿Ok? Primer punto. Otro punto, la parte más externa de mi boca, comisura. Trazas una línea. Y otra línea del mismo modo, pero en el lado izquierdo. Estos van a formar un ángulo. No lo sé si será acá, no sé dónde. Pero forman un ángulo. Usted mide ese ángulo. Lo normal es entre 40 a 50 grados. Cuando está entre 40 y 50 es un mesofacial. Más allá de 50, un braquifacial. Menos de 40, dólico facial. Listo, eso es. ¿Esto dónde lo hacemos, doctor? Pucha, no vas a poner tu regla ahí, tu transportador y agarra. No. Esto lo hacemos en una fotografía. ¿Ok? Le toman una fotografía al paciente y tú lo miras. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Y ahí tenemos, miren, rostros diferentes. Ojo, no es que los braquis sean gordos. Ojo, bueno, en esta caricatura se hizo así. Pero les dije, esta chica Nathaniel, ¿es gorda? No, para nada. Es difícil. Bien. Y acá el biotipo facial, bueno, es, por ejemplo, en este caso sí pues una gordita. El otro es un dólico, pues vean, es un cacharrón, ¿cierto? Y el otro es un mesofacial. Listo. Vean esto, es una chica mesofacial. Mesofacial. Labios entreabiertos, lo que dice pues el canon de belleza actual, qué sé yo, es una chica mestiza como muchos de nosotros y tiene pues todo donde tiene que estar, ¿me entienden? Al menos facialmente. Si eso tiene, yo espero ver esto en su boca, ¿no? Aparentemente todo equilibrado, ¿no? Es un rostro mesofacial. ¿Y este qué rostro será? Es un dólico, ¿no? Es un dólico facial, ¿no? Es un paciente con carita larga, ¿no? Y les decía, ¿no? Este es en clase 3, pues. Ojo, no todos los dólico-faciales son clase 3, ¿eh? Hay clase 1 dólico-faciales, hay clase 2-1 dólico-faciales. ¿Entienden? O sea, no es que un dólico-facial necesariamente es un clase 3, no. Hay un paciente con clase 1 con mordida abierta que es dólico-facial. Hay un paciente con malformación clase 1 por respiración bucal dólico-facial. No necesariamente. Pero bueno, este es un clase 3, por ejemplo, que me pareció más representativo para que ustedes lo vean, ¿no? Miren, su tercio inferior gigante. Labio superior gigante, porque ¿cuál debe ser la proporción del labio superior y labio inferior? A ver, Raiza. Pregunta muy tranquila. Superior A, inferior 2A. Muy bien, eso es, Orel, está bien. Eso es, esto debe ser X y esto debe ser 2X. Y acá, X y 3X. Triple X, no sé cuánto, no lo sé, pero no guarda esa proporción. ¿Me entienden? Por eso que es un rostro desbalanceado, ¿no? Es un rostro desbalanceado, es un dólico facial. Y bueno, eso es lo que tiene pues en boca. Y este es una braquia. Un rostro braquifacial, ¿no? Cara cuadrada, cara ancha. Vean esta zona, donde sus músculos maceteros son bastante prominentes, probablemente, ¿no? Fuertes. Estos tienen una fuerza tremenda. Estos tienen hasta 3 veces más la fuerza muscular que un paciente de clase 1 con bifurcación. O sea, su musculatura es fuerte en estos pacientes.
Bien. Vamos a ver ahora la parte más pequeña, que son vamos a ver los puntos de referencia ahora de la cara. Ya íbamos adelantando algunos, pero bien, punto glabela, punto más prominente de la frente, ¿cierto? Punto medio. Canto interno es el número 2, canto externo el número 3, ¿dónde está el 4? Ah, este sí, punto cigomático. Es un punto muy importante, muchachos. El punto cigomático es el punto más ancho de mi cara visto de frente. Repito, es el punto más ancho de mi cara visto de frente, que generalmente se encuentra a nivel cigomático. ¿Ok? Esto es la parte más ancha, ¿entienden? No estoy diciendo el pómulo, la parte más ancha. Yo lo tengo que ver al paciente así, y plum, le pinto ahí con un plumoncito. ¿Ok? El paciente pues ya tiene que saber que, bueno, están en un proceso de aprendizaje, ustedes me borrarán después macabro, ¿no? Pero tienen que pintarlo así. ¿Ok? Ese es el punto cigomático. 5, dorso de la nariz, esto no me interesa. Punto de la nariz tampoco. Base alar, sí. Esta es la base alar, sí. Base alar. ¿Por qué es importante este punto, muchachos? Se dice que si yo trazo una línea paralela o perpendicular al piso, esta línea debe de caer exactamente por la cara distal del incisivo lateral. Yo lo vi utilizando esa referencia a un maxilofacial. Cuando el paciente estaba planchado con sangre y todo, ya estaba haciendo la ortognática, oye, no sé qué había pasado, pero oye, está bien ahí, traza la línea, me imagino bien. Lo estaba centrando, ¿no? En ese momento que se utiliza, ¿no? Punto 8, columela. Columela es un punto también importante. El punto columela, autores, es la parte más inferior de la base de la nariz. La parte más caidita de tu nariz, ese es el punto columela. 9, filtro, no, 10 tampoco, 11, comisura labial, ya. Punto comisural, que hace un momento veíamos. 12, punto goniaco. Tenemos dos partes anchas en nuestro rostro. Uno, cigomático, el otro es el goniaco. ¿Entienden? Y es importante porque ahora vamos a ver una proporción que hay entre ancho bicigomático y ancho bigonial. Si esto es 100, esto debe ser 70%. ¿Entienden? Si esto es 100, repito, esto debe ser el 70%. Sulcus labio-mentón, el surco mentolabial, esto tiene que haber, siempre tiene que haber. Doctores, si esto es importante, doctores, verlo, esto se verá de perfil. O sea, esta depresión que hay, producto del labio inferior y el mentón, tiene que haber. Hay en algunos, ya les voy a decir más adelante cuánto es, creo que es 3 milímetros que tiene que tener de profundidad como mínimo. Si es más, doctores, ¿saben quién tenía esto? Yo recuerdo que soy un paciente, ¿no? Esta señorita, esta señorita, no se nota porque se notaría el de perfil. La gordita tenía un surco mentolabial bastante pronunciado, que era compatible con ¿qué? Clase 2.2 o clase 2.1. Eso hay que tener presente, ¿eh? Es importante, es una característica. Generalmente en los 2.2 o en algunos 2.1 también, este surco pronunciado. Y cuando ese surco es plano, es clase 3. Es importante, o sea, esas cosas, bueno, al que quiera cambiar, ¿no? Mitad de síntesis, no, acá no, lo que nos interesa, ¿cuál viene a ser? El punto mentón. ¿Ok? Punto. Listo. Eso será. Y bien, vamos a ver ahora la valoración frontal del paciente. La valoración en el sentido transversal del paciente. Doctores, aquí lo que debemos de ver es la ley de los quintos. Lo divido en 5 partes a la cara del paciente. La primera, la parte más externa del pabellón auricular, hasta canto externo del ojo. Canto externo a canto interno, canto interno a canto interno, canto interno, canto externo, pabellón auricular. Esa es la proporción. ¿Okay? Todos estos quintos, 1, 2, 3, 4, 5,
deben de ser simétricos. Deben de ser simétricos. Pero doctores, si es un paciente con tipo Dumbo, ya te fregaste, pues, ¿no? Porque hay pacientes, sí los hay, que son así, unas orejitas pabellones auriculares son bastante anchos, ¿no? Entonces, ahí ya te varía, ¿no? Entonces, ¿cuál veríamos acá? 3 nada más, pues, ¿cierto? ¿No? Los ojos sí, pues, raro, pues, que se varía, aunque puede hacer. ¿Bien? Miren, ¿y esto de qué me sirve, doctor? O sea, al final, bueno, lo mido y... No, desde un punto de vista de ortodoncia, doctores, también guarda mucha relación. Se dice, pues, que el canto interno, junto con el punto alar, deben ser coincidentes. Y este exactamente debe caer, ¿dónde? En la cara distal del incisivo lateral. En otro curso nos dijeron que la ala de la nariz debe de caer en la vértice del canino. Vértice, no. Que yo tenga entendido, por la literatura que yo consulto, es cara distal del lateral. No sé qué libro habrá consultado, pues, a qué quiere decir. En totales, o hay... Bueno, será pues en una prótesis, quizás, ¿no? De repente en una prótesis, pero en un paciente vivo, coleando, que tiene los dientes, es cara distal del lateral. Y eso, reitero, lo he visto utilizar a un maxilofacial cuando el paciente está planchado. Lo he visto utilizar cuando estaba centrando el maxilar superior. Esto es así, cara distal del incisivo. No digo de repente en prótesis, puede ser, ¿no? Bien, y se supone que el centro de la pupila debe de caer en la comisura labial. Eso no tiene mucho que ver, ¿no? Para saber si es bocón o bocona, ¿no? Ya no puedo hacer mucho yo con eso, pues, ¿no? O sea, eso ya no. Pero sí, en algo puedo yo de repente ayudar, en un defecto transversal. Hay pacientitos, doctores, en que cuando sonríen, a ver esto, un paréntesis, cuando sonríen, ¿cuánto debe demostrar de encía? O perdón, ¿cuánto debe mostrar de dientes? En sentido transversal. Se debe mostrar máximo hasta la primera premolar, segunda premolar, no más. Para hay pacientes que sonríen y parecen realmente una panorámica. Eso no está bien. Eso no está bien. ¿Y se puede mejorar con ortodoncia? Por supuesto que sí. Le saco un premolar. Le saco un premolar y le comprimo. Y hay pacientes en que, por ejemplo, más bien cuando sonríen, hasta la tercera molar y se ve como si le faltase un diente. Y eso no está bien tampoco. Porque el sentido transversal me está indicando, doctor, hay estrechez de arco superior. ¿Y ortodoncia puedo sostener? Por supuesto, sí. Un paciente, por ejemplo, que tiene eso, una disyunción. Y ya le queda mejor, porque ya no voy a, mejor dicho, cerrar un espacio virtual oscuro, negro que hay, producto de la inclinación y de la ensanchamiento de los maxilares hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Quedan bien. Entonces todo eso se analiza, claro, todo eso se analiza, muchachos, jodidito eso. No es que, ahora yo creo que ustedes algo me estarán entendiendo, que cuando me traen, si es que lo han traído, no sé, siempre me traen uno. Doctor, ¿qué hago acá con su modelito? No es así, hay que ver mucho más en los pacientes. Y otro es simetría, pues, ¿no? Lado derecho y lado izquierdo. Esta es la foto original del paciente, ¿ok? Le veo la misma cantidad de oreja del lado derecho al lado izquierdo. Esta es la foto original. Este es superponiendo lado derecho y este es superponiendo lado izquierdo. ¿Es simétrico al final? No lo es. Acá es otro tipo y allá es otro tipo. Ahí es Juan Pérez y acá será Freddy Cachumani. ¿Me entiendes? Entonces, es otro tipo. Es otro tipo, ¿me entienden? Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Con eso, ¿por qué les muestro esta diapositiva? Es que ninguno de nosotros somos simétricos, muchachos. Ninguno. No, ninguno. No. Ni Brad Pitt lo es. Se hicieron ya muy esto hace años, esto ya es antiguazo, las superposiciones de los churrísimos, de las churrísimas, de las que ya te derrites y ya no sabes qué hacer. ¿Me entiende? Entonces hicieron ese estudio y vieron que cuando ya le hicieron esa
esa superposición doble, el lado derecho, el lado izquierdo, ya no era Brad Pitt. Ya no era Brad Pitt, ya no era, no lo sé, no, Ben Affleck. Ya era Juan, no sé, Juan X, ¿no? Era otra persona. ¿Me entienden? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no todos somos similares. Entonces, ¿para qué lo pone en su historia, doctor? ¿Sabe por qué lo pongo, doctor? Porque sí necesito ver cosas que sí son notorias. ¿Ok? Y aquí nosotros trazamos una línea media facial. La línea media facial va desde ¿dónde? Desde el punto clavelar hasta el punto subnasal. Muchachos, entiendan, eso es una pregunta que siempre las hago. ¿Dónde va? Punto clavelar a punto subnasal. Pero uno podrá pensar, ¿pero por qué no mentón? Porque el mentón es el que más varía, muchachos. Hay pacientitos que tienen la cara chuequita. Entonces no le vas a hacer pues, para un costado, ¿no? Entonces tu línea media debe caer en la parte media facial. Y el punto que menos varía es el punto subnasal. Estoy diciendo que menos. O sea, puede variar, claro. Puede variar. Con un paciente de labio leporino, por ejemplo. ¿Ya te fregó? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace en esos casos? Pero doctor, entonces, ¿qué hago? Doctor, me llevo un paciente así. Tranquilo, tranquilo. Entonces, lo que tú vas a hacer es la mitad de la distancia intercantal. Si esto mide 3, digamos, 1,5, ahí. ¿Y a dónde lo llevo, doctor? A una perpendicular al piso. Una plomada. Esto sobre todo lo manejan los maxilofaciales. Nosotros no tanto. ¿Por qué? Porque los maxilofaciales generalmente manejan deformidades dentofaciales que van a ser operados, pacientes sindrómicos, pacientes pues microsomía hemifacial, pacientes bien chancaditos, por decirlo así, jóvenes, en el que sí puedo yo hacer la parte ortodóntica, pero ya la parte del centrado y eso lo hace el maxilofacial. Pero doctor, cuando veo esto, ¿qué te llama la atención? A ver. Cara chuequita, pues, ¿cierto? Es una laterognasia, eso se llama laterognasia, una desviación del mentón. Este paciente sí es asimétrico, ¿entienden? En este paciente sí usted me marcaría asimétrico, ¿entienden? Una laterognasia del mentón al lado derecho o izquierdo, no sé, en este caso será al lado derecho, ¿entienden? Miren, incluso la sonrisa, todo está alterado. Entonces, este paciente sí es asimétrico. Ahí sí se marca. ¿Ok? Vamos a ver ahora las proporciones que debe tener el rostro entre altura versus el ancho. ¿Cuánto debe ser el ancho con respecto a la altura? Esto es bacana. En hombres tenemos la cara más ancha, pues, 88,5. ¿De quién? O sea, esto de acá, de amarillo, debe ser el 88% de quién? De la altura. ¿Ok? Y en mujeres, el 86. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres son caras más finitas, más delgaditas. ¿Ok? Eso es lo que se tiene. A eso se llama el índice facial. Tanto habrá para varones como para chicas. Y el cono facial, ya lo íbamos adelantando hace un momento, ¿cierto? El cono facial relaciona dos anchos. El ancho bicigomático con el ancho bigonial. El bigonial debe ser el 70% de ¿quién? Del cigomático. ¿Ok? Este debe ser el 70% de este 100. ¿Me están entendiendo? Imagínense, doctor, o sea, estamos hablando en porcentaje, no estamos hablando que debe medir 100, no estoy hablando de eso. Si esto, imagínense, mide 17 o 170 milímetros, ¿cuánto debe ser esto? El 70% de este 170.
¿Está claro ahora sí? Es proporción, es proporcional. Miren, bueno, esto lo encontré, esto no es bien paciente, pues, obviamente, ¿no? Miren, este rostro el primero es un rostro ancho, ¿no? Adusto, ¿no? Ancho, ¿no? Y el siguiente es la misma persona, pero con una cirugía ortognática, ese, ¿no? Que le hicieron una disminución de eso, ¿no? Ahora, esto creo que pueden hacerlo con armonía orofacial, eso está de moda, ¿no? En verdad me gustaría averiguar, ¿ah? Porque acá te pueden sacar la bola de Bichat, no sé qué muchas veces. No, pero o sea, es interesante también eso. Lo he pensado, ¿no? Lo he pensado. Y las proporciones verticales ya les hablaba hace un momento, ¿no? Tercio superior, tercio medio y tercio inferior, simétrico, según Vitruvio, ¿no? Pero no, pues, no, ahora yo les he dicho solamente esto, ¿cierto? Si esto es 100, ¿cuánto es esto? 43. Y esto, 57, ¿cierto? O si no, si esto es X, esto debe ser X más el 10% de X. Ya, y ahora en el tercio inferior, doctores, la zona de trabajo del ortodoncista es el tercio inferior. Tú modificas eso y modificas la cara, le modificas todo al paciente. A ver, un ejemplo, doctor. Pucha, ejemplos sobran, incluso en la farándula. Magali Medina. Realmente era un crítico. Sí, era. ¿No? Entonces le quedó bien, pero la cintura, ¿no? Es un ortonario, por más que diga que no. Bien, y en el tercio inferior, ¿qué es lo que vemos? En el tercio inferior vemos lo siguiente, ¿no? En el tercio inferior vemos que se compone de labio superior y labio inferior. ¿De dónde a dónde va el labio superior? ¿De dónde a dónde va el labio inferior? El labio superior corresponde desde el punto subnasal al estomium superior, que es el estomium. El estomium es la parte más inferior de tu labio superior. Y el estomium inferior es la parte más superior de tu labio inferior. ¿Pero por qué no mejor, doctor, donde se unen los labios? Porque no todos los sellan. ¿Entienden? No todos los sellan. Por eso es que se dice que debe haber incluso una distancia interlabial, interestomium, por decirlo así. ¿Y eso debe ser de cuánto? De hasta 3 milímetros máximo. Entonces, tu labio superior, ¿cuánto debe de medir? Como decía Aurelio, X, y esto debe medir 2. Esa es una manera. Pero doctor, usted está comparando, usted está dándole un valor a algo en base a algo. Sí, estoy haciendo en base al labio superior. ¿Y si el labio superior está alterado? ¿Puede haber? Claro, pues. Paciente con incompetencia labial, labio superior corto. ¿Qué hacemos en esos casos? Ah, ya, entonces ya no, X, 2X, no, ya no. Entonces, ¿cómo podemos hacer acá para ver eso? Bueno, medidas pues. El labio superior debe medir 19 a 22 en altura. 19 a 22 milímetros. Y el labio inferior, 42 a 48. Eso es la medida que debe tener el labio inferior. Ya, doctor, no me gusta tampoco eso. Ya, otra. Miren, usted traza una línea o una medida entre subnasal y vermilion inferior. ¿Qué es el vermilion? Es la parte que limita su mucosa con la piel. Ya, lo que te pintas, tú como chica, ¿qué te pintas? Solamente los vermillones, ¿cierto? Esto ya es piel, ¿cierto? Ya, entonces, esa unión entre su mucosa y la piel se llama unión vermellón. Entonces, traza usted una medida entre el subnasal y la unión vermellón inferior. Eso debe de ser A y el otro debe de ser A. A. ¿Ok? Listo, ya miren, varias maneras. Yo creo que ya ustedes ya elijan cuál pues corresponde de acuerdo al caso. Porque, como les decía, ¿no? Puede darse el caso
de que esté alterado el labio superior, labio superior o labio leporino. ¿Y cómo le haces? Ahí está el pecho superior, ya hemos visto. Esto es lo que les decía, la distancia interlabial de estomium superior a estomium inferior. Debe de tener, sí, máximo 3 milímetros. No es que, o sea, el hecho que tenga 0 es normal, sí. Sí. El hecho que tenga 5, ya no, a eso se llama incompetencia labial. A eso se llama ya incompetencia labial. Eso no está bien. Eso ya lo medimos. Ahora, medimos también los bermellones. Bermellón superior con bermellón inferior. A eso se llaman bermellones, eso no es labio. Porque el labio, ¿de dónde va? Labio va desde subnasal a estomio, ¿cierto? Todo el labio. Desde acá hasta acá. Eso es labio superior. Y labio inferior, desde acá hasta el mentón. Todo eso es el labio. No es esto el labio. Esto nomás no es labio. A eso se llama bermellones. ¿Okay? Esos son los bermellones. Si hablamos del bermellón superior, y habrá un bermellón inferior. ¿Cuánto mide el bermellón superior? Entre 6 a 9 milímetros. Y el inferior entre 8 a 12. ¿Ok? Otra manera. Si esto es 100%, esto debe ser el 80%. ¿Ok? Si esto es 100, esto debe ser el 80%. ¿Ok? ¿De dónde a dónde se mide, doctor? Miren, desde acá hasta acá. No de acá. Desde acá hasta acá. ¿Ok? Y esto, pues, en este caso sí no hay. A eso se llama arco de Cupido. Acá no hay arco de Cupido. Acá sí es todo esto. ¿Ok? Listo. Mire, tantas cosas por medir, doctor. Sí. ¿Sí eso? Sí, dime. Pucha, yo dije que me iba a hacer una pregunta brillante. Pensé que me iba a decir, doctor, leí en esa literatura. Y encima. Bien. Ahora, exposición incisiva, muchachos. Cuando estoy conversando contigo, ¿no? Cuando te estoy gileando, no sé, pues no sé qué decirme, ¿no? La exposición incisiva superior debe ser de 1 a 5 milímetros. 1 a 5 milímetros. Cuando estás en función, ¿no? Y en mujeres es mayor, sí puede. ¿Entienden? Esto es como yo les decía, pues, cuando el doctor Buendía, por ejemplo, ya está exponiendo más los inferiores. No, esto estamos hablando de una persona joven. De 1 a 5 milímetros, cuando estás hablando, ahí se te debe de ver los incisivos. Eso es sinónimo de juventud. Juventud. Pucha, y en sonrisa, en sonrisa hay un montón por hablar. Es bacán, ese capítulo de sonrisa es lindo. Es lindo. Bueno, a ver, vamos a hablar algo sencillo nada más. Por ejemplo, cuando yo sonrío, ahora, y hay una sonrisa social y hay una sonrisa espontánea, pues. ¿Cuál es la sonrisa social? Oye, Juan Carlos, te presento a Vanessa. Hola. Y una sonrisa espontánea es cuando te entrepatas, ¿no? Estás ahí, jajaja, una carcajada. Normalmente que se debe y la mayor cantidad de los estudios está en la social. ¿Por qué? Porque es repetible. ¿Entiende? Es repetible. Sonríe. ¿Entiende? En cambio, la carcajada, no,
Esa la haces cuando estás en mancha, cuando estás en amigos, ¿entiendes? Estás en confianza. Y esa difícilmente se puede ver. ¿Entiendes? Entonces, doctores, bueno, en la sonrisa social y mucho más en la sonrisa espontánea, debemos demostrar ciertas características que hacen más agradable o no a esas personas. En primer lugar, simetría. Lado derecho o lado izquierdo. No debe ser una sonrisa Nike, pues, ¿no? De la marca Nike, por decirlo así, ¿no? Un lado más grande, otro no puede ser así. ¿No? Debe ser simétrico. Otro, yo debo demostrar, pues, los incisivos y también debo demostrar parte del sí en sentido vertical. Esto es debatible, esto es, doctores, si alguien quiere cuestionar, pues sí, bienvenido sea, ¿no? Pero la mayor parte de los autores señala que es más atractivo hasta 2 milímetros, repito, hasta 2 milímetros de encía en los centrales. 2 milímetros de encía. Que te muestres eso, que muestres ahí en una sonrisa, ¿no? ¿Me entienden? Ustedes, justo veía con mi esposa la vez pasada, estábamos conversando el fin de semana, el sábado, y veíamos a estas chicas, las bandidas, creo que se llaman, o las forajidas, que son tres, no sé cómo se llama, son 3 comediantes peruanas. Una que es la Katia Palma, con 2 chicas más. Tiene sonrisa gingival. Ella, a ver, véanle, ¿es agradable? Hay una que tiene una sonrisa gingival criminal. ¿Cierto? Eso no es atractivo, ¿cierto? Y vean la Katia Palma, por ejemplo. No, la sonrisa es muy agradable. Entonces hay una que tiene, pues, a eso se llama sonrisa gomosa, parece que tiene pues ahí algo, ¿no? No se ve atractivo. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay ciertas características en la sonrisa que nosotros debemos ver. Máximo, la mayor parte de autores, la mayor parte de autores señala que es hasta 2 milímetros. Porque hay autores que dicen que no, que es atractivo que no se muestre. Así de simple. Entonces, hasta 2 milímetros de encía es bacán. Más allá, ya que vean esa chica. Una chica que realmente tiene una sonrisa bastante notoria, por decirlo así. ¿Qué más debemos de ver? Mostrar correderas bucales. Sí, pues, este espacio virtual. ¿Hasta dónde? Máximo hasta segunda premolar. Y es o sea, jóvenes, incluso la literatura, no dice milímetro, no, nadie, no pueden decir eso. Por eso es que dicen que máximo se debe mostrar hasta la segunda premolar. ¿Y quién es el que forma ese espacio virtual? La cara vestibular de premolar y la comisura. ¿Ok? Pero debe de haber, sí, yo les decía, ¿no? Esto es, en algunos casos, doctores, es bacán ver a esto y que el paciente, a este paciente no se le nota como que le faltase un diente. ¿Qué es lo que se hace ahí? Una disyunción, una expansión, le agrandas eso, lo deja bonito, lo deja más bacán. A ver, si tiene un apillamiento, por ejemplo, el paciente, hay que extraer porque no hay mucho espacio y tiene esa estrechez y le sacas más, lo dejas horrible. Lo dejas horrible. Muchachos, todo eso se ve. Todo eso se ve al momento de diagnosticar, al momento de plantearle una alternativa de tratamiento al paciente. Esto es así. Y por el lado opuesto, ¿no? Si tiene, como les decía, pues pucha, una exposición, ya tiene pues, como una panorámica, no, hay mejor es reducir eso, es mejor hacer eso. Los bordes incisales, esto también es bacano. Los bordes incisales superiores deben de tener una disposición de arco y debe de ser paralelo al arco de la sonrisa o al margen superior del labio inferior. O sea, este labio inferior debe ser paralelo a los bordes incisales. Bueno, acá no se nota, sí, no se nota, pero eso debe de ser paralelo. Debe de ser paralelo. Y eso lo puedo hacer yo, doctor. ¿Por qué dicen diseño de sonrisa? Que no sé qué.
Me gustaría conversar con alguno de ellos. ¿Sabes? ¿Cómo diseñas tu sonrisa? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Bueno, de repente sabrán mucho, de repente estoy equivocado. Por decirlo así. Pero hay tantas características que uno dice, no, acá le hago acá. ¿Lo puedes hacer esto? ¿Lo puedes hacer esto? Sí, siempre y cuando sea detalle. A eso se llama sonrisa consonante y sonrisa no consonante. ¿Entienden? Por ejemplo, dentaria, si este labiecito es así, curvito como este paciente, ¿le puedo yo modificar eso? Claro que sí. ¿Cómo? Bordes incisales. Los superiores, más abajo. Los laterales, más arriba. Entonces le estoy dando una curvita ya. Y el canino, también a nivel de los centrales. Entonces le hago curvo. Y si esto es curvo y le hago arriba curvo, acá la chuto. ¿Me entienden? Pero si esto es plano, porque, o sea, escúchenme, acá lamentablemente no se puede prometer mucho al paciente, porque tiene que ver también la parte muscular. Y la parte muscular no la puedo manejar yo. ¿Entiende? Entonces, todas esas cosas, y por eso, pues, a ver, yo creo que ahora sí ya tiene sentido cuando les digo, anoten todo lo que te está diciendo tu paciente, anoten. ¿Y qué les decía en la clase pasada? Cuando te dice, doctor, no me gusta mi sonrisa. ¿Qué no te gusta? Pues bien, ahorita hemos visto cuántas cosas. ¿Qué no te gusta? Porque, por ejemplo, ¿qué tal si tú dices, ya le dejé la sonrisa bacán? Y hay casos, me ha pasado a mí, maestro, yo que es especialista, golpe enseña, a veces uno cuando está muchacho dice, pues no, yo lo sé todo. No es así. No es así, ahora recién entiendo. El paciente a veces te dice, ¿le terminaste? Está bacán. Doctor, ¿ya acabó? No me gusta. ¿Qué haces ahí? Es meterte un cabezazo en la pared y dices, ¿qué pasó? ¿Qué no hice? ¿Por qué no te gusta? Y ahí empieza, ¿no? Que esto, por eso es importante el motivo de consulta, muchachos. Para que tú le digas, lo puedo, o eso no lo hago. Eso después hazte de acá o allá. Punto. ¿Entiendes? Por eso ese término, no me gusta mi sonrisa, pucha, que yo lo agarro a patadas. Cuando veo la historia pues, de mis alumnos. Yo he enseñado en posgrado, muchachos, he enseñado yo en San Martín, he enseñado pues en San Juan Bautista, en Garcilaso, en posgrado, no he enseñado pues así como acá en pregrado. Acá en Huancayo, bueno, lo hice en la UNA. Pero bueno, pues he enseñado yo, por decir así, en universidades de peso. Entonces cuando mis estudiantes me ponen eso, oye, fuera de acá, oye, ¿qué no le gusta? Y eso es importante. Bien. Los márgenes de la encía superior, y ojo, acá miren, el margen del labio superior deben estar en contacto con el cenit del canino superior. Ahí. Márgenes de encía superior en contacto con el borde del labio superior. Bueno, sí, pues esto, ¿no? Y esto pues a nivel del borde del cenit del canino. Y hay otras cosas que no están acá, por ejemplo, vamos a añadir, que es la posición. Bueno, lo decía hace un momento, ¿no? La disposición o la relación de los bordes incisales superiores, de los centrales superiores con los laterales y el canino. O sea, esto, doctores, se acepta si este es un lateral, este es un central y este es un lateral izquierdo. Doctores, ¿qué nos enseñaron a nosotros en la universidad? 0,5 arriba, siempre 0,5. No necesariamente. En la percepción estética, doctores, lo han puesto hasta 1,5. O sea, es tolerable, es bonito hasta 1,5. Pero de que haya gradiente, tiene que haber gradiente. Porque eso te puede dar un diseño de arco. ¿Entienden? Eso es así. ¿Qué más dice la literatura que debe de haber en esta sonrisa? Las troneras. Estas troneras, doctores. O sea, esto tiene que siempre mostrarse, para empezar, no debe haber espacios negros y debe de haber, si esto es más abajo, esto debe estar ligeramente más arriba. Eso son las troneras. Y otra cosa más muy importante, doctores, es la línea media. La línea media, doctores.
Ustedes la han visto a Tom Cruise, ¿cierto? Tom Cruise. No me digan que estoy tan viejo ya que... ¿No han visto sus películas de Tom Cruise? ¿Qué les parece a las chicas? ¿Guapísimo o no? Con toda confianza. Sí, cierto, supongo que sí. Véanle su sonrisa. Su línea media está recontra desviada. Su línea media está recontra desviada. ¿Y por qué entonces es guapísimo? ¿Y por qué usted me habla ahora de línea media? ¿Saben? Por una sencilla razón. La línea media dentaria superior es notoria para cualquier mortal si y solamente si no solamente esté así. Vean mis manos. No solamente esté así, sino que esté así. ¿Me entiende? Porque las líneas medias paralelas no son perceptibles para cualquier mortal. ¿Entiende? Pero una línea media, por más pequeña que sea, 0,5 o 1,5 o 1, pero inclinado, ya se pegó. Es notorio. ¿Me entiende? Entonces, por eso Tom Cruise está recontra desviado, eso lo vemos los ortodoncistas. Pero ¿por qué nunca se la modificó, nunca se la corrió? ¿Por qué no se nota? ¿Entiende? Es mucho más notorio cuando está inclinado, por más mínimo que sea. Viejo. Ahí está, la amiga de Katia Palma, ahí está en persona. Y es más, ella tendrá siquiera 5, 7. Averígüeme el nombre para yo tenerlo acá también en diapositiva. Saskia. Vamos a ver, voy a bajarle mi diapositiva. Miren, esto, o sea, te llama la atención, sí pues, ¿no? Pero hay dos tipos de sonrisa gingival, muchachos. Una sonrisa gingival por un exceso vertical y también por un tema de periodontal. ¿Me entienden? Y acá empieza ya a guardar otro aspecto importante, empieza a tener relevancia. ¿Cuál es? La altura de los incisivos. La altura de los incisivos, ¿sí? ¿Cuánto es la altura de los incisivos? 11 más o menos de los centavos, 11,4. ¿Entiendes? Entonces eso ya es mucho más pequeñito. Yo puedo tener pues una sonrisa gingival producto por un aspecto periodontal, ahí está, sanita, tiene hiperplasia gingival, tiene gingivitis, hiperplasia gingival. Una buena gingivectomía, una buena plastía y quedó bien, ¿cierto? Pero en esta otra señorita no. Esta señora en el libro, ¿no? Son dientes encima largos. Y acá, ya no, pues no. Largos y exposición gingival ya no es un problema periodontal. Es un exceso de crecimiento del tercio inferior en sentido vertical. Ahí sí, o sea, tiene que diferenciar, pues, cuál es el factor que está dando apariencia de tener una sonrisa gingival. Si es un problema periodontal, vaya a periodoncia, que te solucionan eso. Si es un problema vertical, no, acá no, periodoncista no. Acá es un tratamiento combinado entre ortodoncista y máster. ¿Qué es lo que él tiene que hacer ahí? Una intrusión, una LEFORM de intrusión de maxilar superior. Ay, no, que va a quedar bacán con intrusión de incisivo, no, hija, señora. Y esto estaba leyendo la vez pasada, y es bacán, ¿no? Por ejemplo, los arcos de intrusión. Los arcos de intrusión de incisivos, estoy hablando. El arco de intrusión, por ejemplo, el gran arco de intrusión que hasta la actualidad se utiliza es el arco de intrusión de Barston. Con una biomecánica, pero fenomenal. Pero, o sea, le cuestionaban a esto, ¿no? O sea, el arco de intrusión de Barston sirve para incluir incisivos, sí, pero usted tiene que ver qué tipo de exposición gingival tiene. ¿Cuánto expone? De 1 a 5 milímetros o no. De repente si expone más, puede quedar bien, pero de repente si expone menos y necesita, pues, porque tiene un exceso de crecimiento vertical, si tú le instruyes, doctor,
¿Qué es lo que estás haciendo? Estás aumentando edad al paciente. ¿Qué es lo que decía hace un momento? ¿Qué es lo que decía hace un momento el doctor Juan Buendía? Que estés poniendo cada vez más los incisivos. Y si yo te escondo los incisivos superiores, ¿qué te estoy dando? Te estoy regalando unos 15 años más para te vigentes, ¿sí o no? Entonces no es tan eficaz, por decirlo así, o mejor dicho, hay que evaluar bien el caso para hacer una intrusión de incisivos. Una intrusión de incisivos, entonces, ¿de qué dependerá? Uno, de la altura facial. Dos, de la exposición de los incisivos. En una altura facial, de repente corta, y si tú le intruyes los incisivos, pues vas a quedar mal, ¿no? Ahí que sería mejor, de repente, intruir los incisivos inferiores para corregir mordidas profundas. Eso lo veremos cuando hagamos clase 2. Ahorita de repente están ahí un poco confundiendo las cosas, pero en forma muy sencilla quiero decirles que muchas veces la intrusión, sobre todo de los incisivos superiores, que antes se recomendaba en algunos casos de mordida abierta, no necesariamente son eficaces o son tan apreciados con el tiempo. ¿Por qué? Porque te estoy escondiendo los incisivos sobre un labio. Ahí mejor de repente corregir esa mordida cruzada, mordida profunda, ya no será a expensas de esto, sino a expensas de esto. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque encima te voy a esconder estos incisivos inferiores del labio y te estoy haciendo pues que el tiempo, mejor dicho, no pase mucho en ti. ¿Me entienden? Entonces todas esas cosas, jóvenes, hay que ver. O sea, no es tan sencillo esto en la ortodoncia, ¿no? Recuerdo cuando con mucha inocencia, una alumna, creo que tú me dijiste, ¿no? Ay, yo creí que era cambiar hilitas y poner brackets, 2 meses.